ask her. Start over. Start fresh. One could. Put things right. No. Sorry, kid. That's the one thing you could never do. A lo largo de la serie de Breaking Bad, podemos ver al personaje de Jesse Pinkman como un personaje inmaduro, a veces estúpido y torpe, que no tiene idea hacia dónde van los acontecimientos. Y al final de la quinta temporada y durante toda su película, vemos a un Jesse distinto, que ha evolucionado como personaje y luego de tantos crímenes y malas decisiones, ha podido reivindicarse e ir por un nuevo camino. Bienvenidos a Nebulosa Podcast. El día de hoy les traemos Jesse Pinkman, la reivindicación. Un análisis dedicado a Jesse Pinkman que forma parte de un proyecto que hemos elaborado en una serie de videos donde exploramos a fondo la psicología de este personaje. ¡Comencemos! El camino de Jesse Pinkman está marcado por situaciones muy dolorosas, momentos en los que cometió equivocaciones irremediables, que jamás podrá deshacer, porque el reloj solo avanza en una dirección para todos nosotros, y no nos queda más que aceptar el pasado y decidir un futuro con el presente que tenemos en nuestras manos. Y fue precisamente esto lo que Jesse Pinkman hizo con su destino. Redención. Probablemente la única opción para Jesse, quien no podía simplemente hacer suyo los mensajes alentadores y motivacionales provenientes de las sesiones de rehabilitación. Aceptar el daño hecho y continuar. No era algo que Jesse pudiera hacer, porque su conciencia lo perturbaba por dentro. Cada uno de sus actos necesitaba ser pagado de una u otra forma, como una forma de catarsis, de ser liberado de sus crímenes, de sus errores, de la sangre derramada. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir su presente. Asumirse como un chico malo ya no tenía sentido alguno. La identidad que tuviera no era algo a lo que él estuviera atado de antemano. Aceptarse ya no significaba reconocerse como aquel que pecó e hizo el mal, sino más bien hacerse responsable de sí mismo y sus acciones. Jesse al fin había madurado y podía mirar más allá de su simple y llano presente. Y es que además de pagar por sus errores, también tuvo mucho tiempo para reflexionar. Allí, en la celda solitaria donde lo mantuvieron durante casi un año, estando solo, no tenía mayor influencia que sus recuerdos y su verdadera esencia. Walter ya no estaba allí para manipularle, era él en conversación con su pasado. Ser un esclavo se convirtió en el momento más duro de su vida, ya que fue torturado y humillado, pero también en un momento de honestidad y reflexión. Empecemos diciendo que Jesse casi siempre huía de sus problemas o del sufrimiento. Le era inevitable sufrir, pero en vez de combatir ese sentimiento o intentar buscar ayuda, él solamente se enfrascaba en sí mismo y buscaba métodos de distracción como lo podían ser la droga o la música fuerte, por ejemplo. Encerrado en una jaula, Jesse ya no podía escapar de su propio sufrimiento. No tenía distractores, no tenía más que hacer aparte de fabricar metanfetamina. Solo podía pensar en su situación, en lo que hizo, a quienes hirió o quienes murieron. Todo este tiempo debió resultar un martirio para Jesse, pero tuvo que encarar sus propios demonios sin la posibilidad de escapar. A pesar de toda esa desesperación, su situación debió darle una claridad interna respecto de lo que le pasaba, repitiendo cada uno de los acontecimientos de Breaking Bad, tanto los buenos como los malos, recordando el rechazo de sus padres, la muerte de Jane, el asesinato de Gale, el envenenamiento de Brock, el asesinato de Andrea, la muerte de un niño inocente a manos de Todd, la oportunidad que perdió por confrontar a Walter, o el mismo hecho de haber fabricado metanfetaminas durante tantos años, siendo consciente ahora de todo el daño que aquello causaba a cambio de dinero sangriento, que ya no le satisfacía ni en lo más mínimo. Muchos errores, muchas pérdidas, muchas heridas debido a su inmadurez e inconsciencia. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, aquel Jesse inmaduro e infantil de las primeras temporadas, que fue capaz de verse involucrado en tantas equivocaciones, tenía también varios atributos que podemos reconocer desde el principio de la serie. Sí, sabemos que fue útil para los negocios y para incursionar a Walter en el mundo del narcotráfico, pero hablamos de habilidades y valores que le acompañarían por el resto de la serie
y que pudieron ser además el salvavidas que Jesse tuvo para no caer en las garras de la psicopatía, la indiferencia o la crueldad, como sí ocurrió con otros personajes. Y es que en la esencia misma de Jesse se encontraba una lealtad, una empatía y una honestidad innegable. Además de ser franco y confrontacional cuando notaba situaciones que para él eran injustas, estas armas básicas que se mantuvieron con él hasta el final le permitieron ser valorado por otros personajes dentro de la serie y le entregó un carisma que lo enriqueció de experiencias que más adelante le serían útiles, pese a los prejuicios que tuvieron desde un inicio en contra de Jesse, tanto Walt como Mike y hasta Gustavo. Tras conocerlo mejor, pudieron ver algo en él. Según el propio Vince Gilligan, Jesse era un alma de líder que se creía cordero. Y qué bien caracterizado está esto. Puede generar extrañeza, pero en vista de que Jesse no tenía motivación alguna, se consideraba fracasado y nunca antes tuvo apoyo ni confianza en sí mismo, era difícil de notar su liderazgo en otro contexto que no fuera su grupo de amigos. Pero en cuanto Jesse comenzó a ganar mayor confianza en sí mismo, al sentirse valorado o reconocido en sus virtudes, ya sea por fabricar un buen producto o por ser capaz de solucionar problemas desde un enfoque propio y distinto, fue capaz de ir desarrollando otras habilidades que le aproximaban cada vez más hacia una persona más consciente, madura y decidida, sin perder aquellos valores que le hacían conectar con sus semejantes. Jesse fue aprendiendo a confiar en sus ideas e instintos creativos. Ejemplo de esto hay bastante, y se acentúan hacia la quinta temporada. Fue Jesse quien tuvo la idea de utilizar imanes para borrar los registros, y fue él quien ideó una manera de asaltar el tren. Las experiencias que Jesse adquirió le permitieron sacar lo mejor de Walter o Mike. Se convirtió en un gran estratega, cosa que podemos observar también en el enfrentamiento que tuvo durante el camino. Además, durante la quinta temporada, sirvió también como un foco conciliador entre Walter y Mike, logrando calmar las tensiones entre ambos y permitiendo la comunicación entre distintas partes. En esta misma línea, Jesse fue potenciando ciertas habilidades y madurando en varios aspectos de su vida. Se hace más consciente de sus actos y de cómo estos traen consecuencias respecto a él y a la gente que le rodea. Entendió por fin que ese mundo criminal causa mal a otros y a sí mismo. A pesar de llegar a ser un gran fabricante de metanfetamina, decidió dejar ese camino de lado. No tenía ningún sentido seguir por un camino que le causara tal sufrimiento a él y a los demás. Lo que en verdad le dejó la experiencia de trabajar con Walter fue el hecho de estar enfocado y ponerle dedicación a un objetivo. También se puede observar que Jesse empieza a ganar autoconfianza y a poder decidir con plena libertad y por sí mismo, lo cual es un progreso enorme si consideramos que anteriormente era incapaz de tomar decisiones por sí mismo, o debía recurrir a la droga cuando debía hacer algo osado. Jesse se liberó de Walter. Haber descubierto que Walter envenenó a Brooke fue su condena, pero también una bendición. Ya no estaba en las garras de aquella persona que tanto daño le había hecho. Ahora Jesse podía seguir sus propias ideas e intuiciones, como en la escena que confronta al forjador por el dinero de Todd. Ya finalizando el camino, se puede ver a un Jesse completamente diferente al que había comenzado el viaje por el mundo del narcotráfico. Ya es maduro, autónomo y con una voluntad más fuerte que nunca. Ahora está más sereno y con la suficiente paciencia para tener buenas reflexiones de qué hacer y hacia dónde dirigirse. Él por fin sabe dónde está, es realista sobre la situación y debe ser decidido, ya que dudar es dejar que lo atrapen y eso es volver a entrar a un agujero de ratas por crímenes que ya ha pagado como esclavo, tal como señaló su amigo Skinny. Nadie nunca debería pasar por lo que pasó Jesse Pinkman para llegar a ser una mejor persona. Claramente los traumas no dejan buenas secuelas, pero finalmente él logró levantarse, enfrentar todos sus demonios y seguir adelante. Como lo dice Mike al principio de la película, no podrá empezar de nuevo, pero todas esas heridas le han servido para poder emprender otro camino, uno distinto, uno propio. Su historia la cargará por siempre, pero ahora pudo hacer una abertura en esa historia que él plenamente ha elegido, ha luchado y ha ganado. Ya no se deja llevar, él dirige hacia dónde va. Ahora las palabras de Jane tienen sentido, ya no es necesario que él simplemente se deje llevar por lo que el destino le ofrezca. Jesse es el conductor de su camino. Feeling
Going where the universe takes you? Right on. I think it's a cool philosophy. I've gone where the universe takes me my whole life. It's better to make those decisions for yourself.